Hola, buenos días, ¿cómo están? Soy Ramiro Bertieri aquí desde Arbeláez, Cundinamarca. Soy parte del Nodo Colombia Humana en Arbeláez. Hoy quiero hablarles de los temas de a diario y quiero hacer hablar de un tema sobre el cual ya incluso me he planteado en redes y que está muy en boga, pero además que conecta con ciertos mensajes de personas a los cuales de pronto se identifican con la actuación y como lo decía ayer Gustavo Petro, en relación con el fenómeno Bukele, que no quisiera hablar de él, porque es que convertir la política en ese tipo de caudillismos personales no es bueno, sino más bien en la interpretación que él y muchas personas a las cuales les parece acertado lo que él hace, expresan, como lo decía Gustavo Petro ayer cuando decía, eso que hace Bukele genera likes, ¿no? Genera popularidad, a mucha gente le gusta y vamos a tratar muy corto de entender un poquito los orígenes de eso y entender un poco cuál puede ser la postura, mm, yo no sé si incluso progresista, sino es un poco más amplia, es una postura demócrata sobre el tema. Entonces veamos, vamos que entender las lógicas de un poco el mensaje de crimen y castigo imagínense, o sea, la obra de Dostoyevsky que perfectamente puede tener casi 200 años de escrita. Eh, Puedo equivocarme en los 200 años. Si estoy equivocado, agradezco me corrijan. Pero pues que justamente habla de cómo los comportamientos humanos digamos, como la sociedad para valorarlos opera en unas lógicas justamente de ofrecer castigos en función de ciertos comportamientos. Y digamos que hasta ahí puede haber cierta razonabilidad en términos de que pues, si hay comportamientos que son antisociales, pues la sociedad misma reacciona y su forma de reaccionar es justamente eh, tratar de corregir o de coaccionar a quien se comporta de esa manera. Ahora, detrás de esto se ha construido cierto halo de superioridad moral muy propio de los conservadores, y es que entonces hay gente que se cree pura, hay gente que se cree eh, de, de mejor familia, como decimos nosotros, hay gente que se cree moralmente superior y que lanza esos juicios sobre los cuales entonces al que comete un error hay que caerle con todo y hay que castigarlo y hay que destruirlo. Y mucha gente parece estar de acuerdo, pero resulta que esto que incluso lo he mencionado es contrario hasta preceptos que el mismo Jesucristo planteaba en términos de, por ejemplo, lo que era la parábola del hijo pródigo, ¿no? Jesucristo planteaba el hecho de poder recuperar a aquel que había desviado el camino. Sin embargo, muchos sectores conservadores se paran en esa superioridad moral y ellos dicen, yo sí soy limpio, yo sí soy puro, yo sí soy... Entonces, al que no es como yo, hay que caerle con todo y el Estado tiene que castigarlo y por eso incluso hablan de cosas hasta como la pena de muerte, por ejemplo. Una postura ideológica que se respeta pero no se comparte e incluso pues tiene ciertos puntos en donde pues las bases en las que se fundamenta son bien cuestionables. Y claro, llega un tipo como Bukele, que es una mezcla rara ahí, porque el tipo ha alabado muchos logros, por ejemplo, de la Cuba comunista, pero al mismo tiempo no tiene comportamientos de ultraderecha. Y él para su país, que no esto hay que decirlo, él y pues la forma en como los salvadoreños interpreten sus normas y consideren que el Estado debe actuar, pues es del fuero de ellos. No tenemos nosotros por qué los colombianos discutir las leyes salvadoreñas,
las leyes, ojo, una cosa son las leyes y otra cosa son principios de comportamiento humano. Pero en general, si en Salvador consideran que ese es el camino, pues allá ellos en su país. Ese camino de un tema punitivo fuerte, de cárcel fuerte, de castigos fuertes, pero también analizando un poco la situación justamente de lo que es El Salvador como país y el entorno y lo que significa y los niveles de violencia que se observan en un país que hay que decir, en términos de población, es más pequeño que Bogotá y en términos de extensión puede ser del tamaño de Cundinamarca, es decir, es un país muy pequeño. Y entonces en un país muy pequeño, pues cuando hay acumulaciones de violencia importantes, pues también eso seguramente tiene un efecto fuerte. Pero entonces, claro, ellos apelan por el tema punitivo, cárcel, castigos fuertes, en teoría. Y hasta ahí creo que esa discusión a los colombianos no nos corresponde. Donde sí es cuestionable el asunto. Bueno, pues resulta que este ya no es un tema de colombianos, sino del mundo en general. El mundo ha hecho unas declaraciones y ha avanzado en unas lógicas de reconocimiento de los derechos humanos. Y resulta que entender los derechos humanos implica que si son derechos, si son humanos, son de todos. Entonces, este es, aquí sí entramos a rebatir algunos de los postulados que Bukele en una lógica propagandística ha planteado. Y es decir, es que los derechos de la gente de bien, ¿sí? Pues, parafraseándolo, esa palabreja que en Colombia se usa, cuando hablan de la gente de bien, curiosamente hablan de gente que tiene muchos crímenes encima, o incluye a mucha gente que tiene muchos crímenes encima, están por encima de los derechos de los delincuentes. Y resulta que no hay tal, y esto no lo decimos los progresistas, esto es un tema de concepción que justamente ha entendido que los derechos humanos, o sea, lo que nos hace humanos, no es operar en esas lógicas de que unos son moralmente superiores a otros o de que unos son tienen más derechos que otros. Lo que nos hace humanos es justamente que podemos entender que hay unos mínimos en los cuales todos los humanos tienen derecho. Un derecho a la dignidad, un derecho al respeto a su vida, un derecho al respeto a la honra, cosas tan elementales como la Declaración de Derechos del Niño, que todo el niño tiene un nombre y toda persona tiene derecho a un nombre. Y esto tiene que ver justamente con lo que Bukele ha hecho. ¿Por qué lo digo? Porque, insisto, como Salvador estructure sus leyes, El Salvador estructure sus leyes y castigue a los delincuentes de su país es un problema del Salvador. Pero que un gobierno use la imagen de unas personas en una condición humillante para mostrarlo y lo use como propaganda, en mi opinión es un acto miserable. Que el gobierno use su poder para castigar delincuentes de las formas que los considere, no lo podemos cuestionar, son sus leyes, es el derecho que los salvadoreños tienen a escoger la forma como se gobierna. Pero que el presidente de El Salvador use la imagen de esas personas, use y construya una cosa que no fue espontánea, sino que fue un video armado. Y en esto incluso habría que mirar la veracidad del video, porque es que ese montaje tan perfecto y esos presos que supuestamente son súper delincuentes y súper están condenados por ser personas altamente peligrosas, resulta que hacen filita y los maltratan y los colocan en unas condiciones que son humillantes y ninguno alza ni siquiera la cabeza. Eso es un montaje. Pero se usa ese montaje como propaganda para promover un mensaje bajo el supuesto de que hay unos que tienen más derechos que otros. Y no hay tal. En este punto hay que decir
que, que parte del ejercicio de las críticas que le están haciendo a Bukele hoy y justo en estos días, y además hay una coincidencia porque el gobierno de Estados Unidos está reclamando a muchos delincuentes que están en El Salvador y que se dice son protegidos del gobierno de Bukele. Los Estados Unidos los están reclamando en extradición porque esos delincuentes pueden declarar en contra de políticos y en contra de otras gentes que están relacionados con los negocios de esos delincuentes, de esas bandas delincuenciales. Lo que se está planteando en Estados Unidos es que en El Salvador hubo una especie de cosa que por aquí conocimos, ¿no? Que lo que se denunciaba de que la oficina de Envigado en Medellín le había bajado a la violencia en el gobierno de cierto personaje, justamente para mostrar que, que la gestión del gobierno era buena. Pues en el caso de Bukele se le señala justamente eso, de que hubo un acuerdo entre esas bandas delincuenciales y él como gobernante para bajarle, entre comillas, a la calentura y la violencia y mostrar unos resultados. Entonces aquí entramos también a juzgar, ¿no? Es que Bukele sí tiene resultados concretos. Bueno, pues los gringos dicen que muchos de esos resultados son ficticios, o por lo menos hay un juez en Estados Unidos que está señalando eso. Y con unas implicaciones gravísimas, porque además lo que se señala, por ejemplo, en el caso de las famosas bandas terroristas del Salvador, es que no es que le bajaran a la violencia, sino que simplemente desaparecieron los cadáveres completamente para que, pues al no haber cadáveres, no había asesinatos registrados, ¿no? Es decir, no aparece el cadáver, pues al ente que investiga la justicia, pues no hay denuncia a nadie porque no, lo cual plantea unos temas de violencia tremenda. Y este es el escenario, es decir, justo en estos momentos y justo en esa coyuntura, entonces del señor Bukele saca un video propagandístico. Hay que aprender a recibir todos esos mensajes de lado y lado, no vamos a decir, incluso este video que yo estoy grabando hay que aprender a recibirlo siempre con beneficio de inventario. Pero ahí hay un mensaje que tiene que ver, y el mensaje que quiero dejarles hoy es que más allá de todos esos juegos propagandísticos, debates de líderes, que Petro dijo, que el otro le contestó en Twitter, un mensaje progresista es que si todos los seres humanos tienen derechos, y son humanos porque tienen derechos, y tienen derechos porque son humanos, o sea, caer, allá están saludando, caer en una lógica de que hay unos que tienen más derechos que otros, que unos que son superiores moralmente a otros, no es aceptable. Pero además, aceptar que hay personas que, entre comillas, pueden o deben ser sometidas a la humillación por parte del Estado, es un fracaso del Estado. Y si el Estado tiene implementada la pena de muerte y el Estado decidió que un personaje es tan... su nivel de delincuencia, de depravación o su incapacidad de socializarse eh, hace que sea objeto de la pena de muerte y la aplica, y eso es una cosa. Pero que el Estado coja a una persona que está privada de la libertad, que está condenada, y lo convierta en un objeto de propaganda es un acto miserable y es un fracaso del Estado. Que el Estado reconozca que es incapaz de resocializar a las personas que se salen del camino es un fracaso también del Estado, ¿sí? Y ese es el punto fundamental en donde nos diferenciamos entre las tendencias progresistas y otras más conservadoras. Y recuerden una cosa, nadie, absolutamente nadie está exento de cometer un error y de por cuenta de ese error terminar en una cárcel. Podemos tener un accidente de tránsito, podemos tener, no sé, una situación, una riña, podemos cometer una imprudencia y podemos eventualmente cometer algunas situaciones que con conocimiento de causa nos llevan a transgredir la ley y en su momento
un dilema ético que se resuelve, caso de un robo, de un hurto. O sea, las situaciones por las cuales una persona puede caer en la cárcel son diversas. Pararse en la lógica de que ese que cayó en la cárcel ya no tiene remedio y debe ser castigado y debe ser humillado por el Estado es muy grave. Es más, si se asumiera, debiera asumirse sin hipocresías. Porque es que aquí lo que tenemos, por ejemplo, en nuestro país, es que cuando un fulano, lo menciono con nombre propio, el que violó a la niña Zamboní, era un rico, entonces él sí tuvo garantías, juicio y a la final, por ejemplo, no reparó a la víctima, según escuché en alguna noticia, ¿cierto? Pero de pronto un fulano pobre o sin medios económicos, incluso siendo un delincuente, entonces lo ponen como el demostrar y el gran castigo, ¿cierto? Y aquí los casos son muchos. Entonces, pensar y pretender que efectivamente eh, la lógica de la superioridad moral es la que debe guiar al Estado es absurdo. O sea, si la asumiéramos así, probablemente tampoco no habría mucha delincuencia. O sea, ¿cuántos ricos, cuántos corruptos en este país deberían ser castigados, humillados y sometidos a los tratos más vulgares por robarse los recursos públicos? Ahí están en casas por cárcel, en mansiones por cárcel, en muchos instrumentos que utilizan gracias a que tienen buenos abogados. Entonces estamos llegando a un punto en donde delincuente no es el que comete un delito, sino delincuente es el que no tiene para pagar un abogado que maquille las cosas, un abogado que dilate los procesos o un abogado que lo haga ver como una supuesta víctima. Y eso no está bien. Estas eran las reflexiones sobre el señor Bukele y sus temas. Yo creo que no debemos, o bueno, personalmente no me paro en esa lógica de superioridad moral. Creo que pues obviamente también las conductas antisociales efectivamente deben ser reprochadas, debe de haber esquemas de resocialización, incluso castigos que pudieran ser relativamente fuertes. Pero lo que nunca debe hacer un Estado es tomar a un ciudadano para hacer propaganda, humillarlo y pretender difundir un mensaje en donde lo que se plantea es que hay unos que tienen más derechos que otros. Muchas gracias y seguimos en contacto.